Uno, dos, a ver, adelante. Hola amigos, bienvenidos a De Poco un Todo y hoy, además de mis compañeros Isaac Naón y Amiel Moscona, tenemos el placer de contar con la presencia de un amigo mío, podríamos decir un ex estudiante mío también de alguna manera, que se llama César Sabas y tiene un primer título en estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela. Tiene un máster en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar y tiene máster y doctorado en seguridad nacional en la Universidad de Toulouse-Capitole. Y bueno, vive ahí en esa ciudad, en Toulouse, hace ya muchos años. Son muchos los eventos, estamos cerrando el año de conflictos internacionales y sobre todo, no necesariamente únicamente, pero sobre todo vamos a referirnos a qué está sucediendo con Europa, el crecimiento de los partidos políticos de extrema derecha, el tema del derrumbe económico en Alemania, las dificultades que tiene Sarkozy, eso fue hace tiempo, que tiene Macron para gobernar en Francia, lo que le sigue ocurriendo al Reino Unido política y económicamente después del Brexit, en fin, varios temas. Pero antes yo voy a abrir con una pregunta, César, que me interesa mucho. Cuando yo leo tus comentarios y tus artículos por redes sociales, tú te autodefines como perteneciente a la escuela de pensamiento realista. Eh, yo conozco algunos realistas como John Marshmeyer, como Jeffrey Sachs, etcétera, que cuando hacen interpretación de realidades internacionales, ellos son sumamente realpolitik. Las cosas son como son y hay que solucionarlo con diplomacia o no, pero no son, políticamente no se pueden resolver las cosas como queremos, sino conformándonos con lo que se pueda. ¿Es esta escuela de pensamiento hoy la misma de la Realpolitik del siglo XX, la de un Henry Kissinger y compañía, o es diferente? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti, amigo querido. Ha sido mucho tiempo que no habíamos hablado y realmente muy a gusto con esta participación. En el tema del realismo, mira, yo una vez aprendí de un profesor en la escuela, en la Universidad Simón Bolívar, se llama Víctor Mijares, muy realista él. Pero una vez me dijo, el realismo lo explica mucho, pero no lo explica todo, porque el mundo es muy complejo realmente. Y realmente el realismo me ha servido a mí para entender muchas cosas, pero no puedo explicarlo todo con el realismo. Y desde ese punto de vista, yo también como un ser humano, también tengo mi propio criterio. Así que he, digamos, llegado al convencimiento de que el realismo me puede explicar muchísimas cosas, sobre todo en el tema de la política internacional, pero no necesariamente la vida es así. ¿Y por qué digo sobre todo en el tema de la política internacional? Porque el realismo parte de una base que es supuestamente conocer la naturaleza humana. Y ellos tienen una visión sumamente pesimista de la naturaleza humana y creen que el ser humano pues es básicamente un ser interesado que se va a mover única y exclusivamente por sus intereses. Yo no tengo esa visión. Creo que sí hay una gran parte de los seres humanos que pueden ser así, pero muchas otras no son así. Y por eso el realismo como tal no sirve para explicar como tal el comportamiento de los seres humanos. Pero en la política internacional hay un cambio porque digamos que a lo interno y digamos cómo nos funcionamos como sociedad, hay un Estado, hay una estructura estatal. Digamos que si yo salgo mañana a la calle y yo cometo un crimen, pues la gente va a llamar a la policía, viene el Estado, y utiliza la fuerza legítima para aplicarme la ley. Pero cuando lo vemos desde un punto de vista internacional, el sistema internacional es anárquico. Y aquí en los realistas todos estamos de acuerdo. No existe una estructura estatal que pueda obligar a los estados
a imponer, digamos, el derecho internacional o a comportarse. No hay ninguna estructura que esté por encima de la soberanía de las naciones y sobre todo, menos aún, que esté por encima de la soberanía y de la conducta de ciertos estados que son las grandes potencias, que inclusive hasta llegan a tener derecho de veto. ¿Y cuál es este derecho de veto? El que está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el único organismo de las Naciones Unidas que tiene carácter vinculante y el único que puede aplicar sanciones de forma legal. Entonces, por ejemplo, estos 5 países, que son los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña, si alguno de ellos comete, digamos, una infracción internacional, atenta contra el derecho internacional desde un punto de vista también del derecho internacional, no hay ningún mecanismo que sea viable para aplicarle algún tipo de sanción, porque si ellos votan en contra de esa resolución no pasa. Entonces, por ejemplo, no hay forma legal de sancionar a Rusia por la invasión que han hecho en Ucrania. Porque si se quiere sancionar de una forma legal, estamos hablando legal, es decir, ir a las Naciones Unidas y que las Naciones Unidas lo sancionen, Rusia va a utilizar su derecho a veto. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué somos pesimistas a nivel internacional? Porque cuando los estados ven que a nivel internacional hay una anarquía y no hay un organismo que pueda imponer el derecho y el orden a los estados, y es el poder de los estados lo único que garantiza su supervivencia, entonces todos empiezan una especie de carrera armamentista para armarse, hacerse cada vez más poderosos, porque esa es su supervivencia. Al hacerse poderosos generan inseguridad en los vecinos, hay un dilema de seguridad. Y estos a su vez buscando ser poderosos, buscando posicionarse más a nivel internacional, generan más y más inseguridad, que es lo que nos conduce al sistema internacional en el que estamos. Un sistema, por ejemplo, multipolar en el cual es cada vez más conflictivo, porque todos los estados, o digamos una buena parte de los estados, buscando ser cada vez más influyentes a nivel mundial. ¿Y por qué buscan esa influencia? Porque se han dado cuenta de que es la única forma de garantizar su seguridad. Entonces el sistema internacional se va degradando cada vez más y en esa degradación los estados, en su angustia de buscar su seguridad, siguen profundizando en buscar sus intereses por encima de los valores y de cualquier otra cosa. Pero otra cosa que vemos nosotros, Sí. César, en el sistema internacional es, y no solamente en el sistema internacional, digamos, el sistema multilateral de Naciones Unidas y toda la red de organizaciones y de instancias de Naciones Unidas, sino en el discurso político y en el discurso incluso, digamos, público, un doble estándar. O sea, aparte del realismo, que yo lo entiendo, digamos, todos los estados lo que quieren es defender sus intereses y para eso a veces van a hacer lo que ellos consideren necesario. Pero también hay en ese sistema internacional y en ese discurso político y público muchas veces un doble estándar, que a veces se disfraza de realismo. O sea, algunos comentaristas, por ejemplo, tienen, digamos, posiciones muy tomadas contra ciertos actores y lo hacen desde el punto de vista, por lo menos teórico, desde el realismo, pero en el fondo lo que están aplicando es un doble estándar, porque no aplican ese mismo realismo en todos los casos y en todas las situaciones. Probablemente lo que más llama la atención con respecto a ese doble estándar es cómo muchas veces se juzga a la política del Estado de Israel en relación al conflicto que tiene con los palestinos o con Irán o con otros actores en la región. O sea, detrás de muchas veces del realismo, lo que hay es un doble estándar que no se ocupa tanto, por ejemplo, de las violaciones en función de la política internacional o de los derechos humanos de otros actores, pero sí se focalizan, por ejemplo, con una especie de casi de obsesión en lo que hace, por ejemplo, el Estado de Israel. Claro, lo que pasa es que el realismo como tal no vende. Los realistas siempre vamos a ser una minoría. Los que asumimos el realismo y vemos el mundo tal y cual como es.
Por ejemplo, los que decimos, Israel pues tiene derecho a hacer sus guerras para defender su interés nacional, más allá de que fue agredido el 7 de octubre, él tiene derecho de acabar a los enemigos, digamos, a sus amenazas existenciales, y eso pasa inclusive, por ejemplo, atacar, si es posible, el programa nuclear iraní. Israel lo puede hacer y también Rusia va a irse a una guerra si hay un poder hostil que llega a su zona de influencia para amenazarla. Eso solamente lo dice un verdadero realista. Como el mismo realista te diría lo que hace Estados Unidos con Groenlandia, que está de alguna forma amenazándola, y ha dejado claro de que no va a permitir bases militares chinas en Groenlandia, es exactamente lo mismo que hizo Rusia en el caso de Crimea y en el caso de Ucrania. Pero el realismo no vende. Entonces hay el interés político detrás, que es, bueno, yo necesito movilizar a grandes masas de población, sobre todo extranjeros, y como no lo voy a hacer a través de un discurso realista, pues lo disfrazo de valores, de lucha de los pueblos, lucha antiimperialista, defensa del derecho internacional, etcétera, que es por eso que ellos se van a movilizar. Entonces, claro, digamos que las personas que quieren atentar contra el Estado de Israel, incluso sabiendo de que está en su legítima defensa o de que está haciendo lo que hace cualquier Estado, que es defender su interés nacional, pues simplemente dejan de lado el análisis académico y ahí sí asumen una bandera política, porque tienen un interés particular de atacar a ese Estado que es el Estado de Israel. Lo mismo puede pasar con Rusia perfectamente o con Estados Unidos. Las personas que solamente ven el imperialismo ruso pero no ven el americano o viceversa. Los que ven el imperialismo americano pero no ven lo que hacen los rusos en su esfera de influencia que es su patio trasero. Entonces, muchas veces el realismo pues es disfrazado. Y en este sistema, digamos, multipolar, y aquí sí le termino de responder la pregunta, Ariel, si es la misma realpolitik del siglo XIX, pues a finales del siglo XIX teníamos un mundo multipolar. Y hoy en día vamos a un mundo multipolar. Ni siquiera es bipolar. Lo que pasa es que nosotros, digamos, estamos muy acostumbrados a la época de la Guerra Fría, que era bipolar, y de alguna forma también queremos ver un mundo bipolar entre Estados Unidos y China. Pero vemos que China no, ni siquiera controla todo lo que está pasando en su bloque y Estados Unidos tampoco. Es un mundo realmente multipolar. Que los polos no tengan el mismo tamaño, así como las estrellas no tienen el mismo tamaño unas a otras, pero son estrellas al fin y al cabo, son polos al fin y al cabo. Entonces son, digamos, pequeños, son estados más o menos grandes que tienen su propio juego. En base a eso, es parecido al del siglo XIX y es cada vez más inestable. Por eso es que se está haciendo inestable y se está haciendo peligroso el contexto en el que estamos. Y en ese contexto vale todo, absolutamente todo. Es decir, si se va a mentir, se va a mentir, si se va a utilizar los valores para disfrazar intereses nacionales o de otro tipo, se van a utilizar, pero la idea aquí va a ser hacer todo lo posible para ganar mayor poder y protagonismo a nivel internacional, porque en un sistema tan degradado, los estados saben que a través de la maximización de su poder es la única forma de garantizar su propia supervivencia. César, hablando de degradación, de inestabilidad, de multipolarismo, hablemos del ejercicio, del experimento de la Unión Europea en este momento. ¿Podrías darnos tu visión, tu análisis cuando vemos la crisis, bueno, económica y política en Francia, en Alemania, lo que está pasando pues en España también, lo que está pasando en países en la periferia del bloque europeo, por así decirlo, Polonia, Hungría, por ejemplo? Y obviamente toda la parte oriental de ese bloque, Rumania, Moldavia. ¿Cómo ves, cómo se perfila el futuro, digamos, inmediato o a medio plazo de Europa, a tu manera de ver? Y además, perdón, quisiera agregar también, y el auge de los partidos de extrema derecha, el AUD, el Rally Nacional en Francia. ¿Qué nos puedes decir? Mira, yo soy euroescéptico, pero no soy eurófobo. Lo que pasa es que los términos se han confundido últimamente. Yo no estoy en contra de la unidad europea. Yo de lo que estoy en contra
es del proyecto europeo actual. Creo que nuestra Unión Europea, y te lo hablo como ciudadano europeo en este momento, es una organización que no está apta para los retos de este siglo. Estamos regresando a la época de los imperios. Lo estamos viendo. Digamos, creo que Putin se encargó de hacérnoslo ver en el año 2008. Sin embargo, preferimos seguir durmiendo. Pero ya la realidad nos está estallando en la cara. Hasta el propio Erdogan nos lo está haciendo saber. Y la Unión Europea no es un imperio, es una institución sui generis, así le llaman, que no es ni un Estado, y es más que una organización internacional, es menos que un Estado, Un pensado en protofederalismo. sí, pensado en un mundo globalizado y globalista. Pero nosotros no estamos en un mundo tan globalizado como pensábamos, y de hecho vamos a una desglobalización, y muchísimo menos estamos en un mundo globalista. Y ya nuestro propio padrino, que nos había convencido de que íbamos a un mundo globalista, ahora nos lo está haciendo saber, que es Estados Unidos, con el American First. Entonces tenemos una Unión Europea que eso no da una solución para eso. Que cada vez que hay un problema se tiene que reunir a 27 para llegar a algún tipo de resolución con intereses tan distintos sin tener una cara visible. En Estados Unidos siempre se han hecho una pregunta. Cuando hay un problema en Europa, ¿a quién tenemos que llamar? Pues a veces llamaban al presidente de Francia o a veces al canciller de Alemania. Dependiendo de la fortaleza, por ejemplo, en la crisis del 2008, llamaban a Alemania, a Merkel. Ella era Europa. Hoy en día, con un Macron tan debilitado, que ni siquiera tiene la Asamblea Nacional a su favor y es profundamente ilegítimo, con un canciller alemán súper debilitado al punto de que ya vienen elecciones y lo más probable es que ni siquiera se va a repetir, ¿a quién se llama en Europa? No hay nadie. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy? Porque digo que soy euroscéptico, pero no eurófobo. Yo no estoy en contra de la Unión Europea, al contrario, más bien creo que hay que hacer, va a sonar un poco ridículo, pero es que ya hay que perderle el miedo a la palabra, un imperio europeo. Ya tenemos que empezar a pensar como imperio y pasar a una nueva fase. Estamos a medio camino y a medio camino sostenido por mil y un instituciones burocráticas, que es parte de nuestra enfermedad y por eso es que es una Unión Europea que no marcha. Tenemos una Unión Europea donde hay un Consejo Europeo y un Consejo de la Unión Europea y no son las únicas dos instituciones que hay. Esta es la reina de las instituciones. De hecho, hay ¿Cuál un es la gráfico. diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las dos instituciones? Bueno, es que hay que hacer todo un doctorado en la Unión Europea porque son dos instituciones, pero es que hay miles de instituciones en la Unión Europea. Pero el Consejo Europeo se reúnen los jefes de Estado de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea tengo entendido, que se reúnen los ministros de Exteriores de la Unión Europea y toman otras decisiones Y y se el las mandan a Parlamento la Comisión Europeo, Europea. y el Parlamento Sí. Europeo que también toma decisiones, ¿no? Pero el Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa, ojo. Ah, ok. La No, iniciativa legislativa viene de la Comisión Europea. o Y sea, la cuando se Comisión Europea dio, no es la misma. para Ajá. que no, me quede claro a mí personalmente y le quede claro a todos los que nos están escuchando, viendo, cuando se hizo en el 2017 el tema del cupo de refugiados que supuestamente cada país europeo tenía que recibir del Medio Oriente, de Libia, etcétera. ¿Esa decisión se tomó en cuál de estas instituciones? Que por cierto hay países que no la siguieron, como Hungría, Eh, por lo que sí, mira, generalmente ese tipo de decisiones viene del Consejo Europeo, que se reúnen los jefes de Estado, ahí digamos el presidente del Consejo Europeo, que es Bueno, el son que más lo bien dirige, los jefes de gobierno en algunos casos, no jefes de Estado, porque realmente lo que hay son es, jefes de gobierno. sí, los sí, primeros bueno, ministros. O sea, los que, depende. bueno, la Sí, mayoría, sí, sí, la mayoría funcionan con jefes de gobierno y después esos sí. gobiernos implementan esas políticas. Claro, correcto. Tienes razón, pero lo que pasa es que aquí en Francia el que va es el jefe de Estado, que es el presidente. Claro, Pero bueno, sí, claro. Claro, pero en su gran mayoría los jefes de gobierno, digamos el representante que manda El el Estado, Ejecutivo. el Ejecutivo, exactamente. Ellos son los que toman esa decisión y después viene la Comisión Europea, que es la que se encarga de poner en práctica eso.
Entonces, ¿para qué sirve el Parlamento Europeo? Porque ¿Qué para sirve las el Parlamento regulaciones, Europeo? ¿Es una las dádiva? regulaciones. No, no, No. para las regulaciones. Por ejemplo, cuando hay una regulación europea por ejemplo, del permiso de conducir, el permiso de conducir es único aquí en Europa prácticamente. Tiene una característica, el DNI tiene unas características, o por ejemplo, el funcionamiento del mercado común, cómo se va a hacer, cuáles son las reglas del mercado común. Por ejemplo, el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, ese tipo de cosas, el Parlamento tiene que aprobarlas, Oh, claro. pero el Parlamento no tiene iniciativa legislativa. Es decir, la iniciativa viene de la Comisión Europea o el Consejo, lo llevan al Parlamento y el Parlamento es el que decide si aprobar o no. Ahora, tú decías que la Unión Europea debería convertirse en un imperio si quiere tener realmente un peso en la geopolítica del mundo. Pero hay algunas condiciones que se deben cumplir para que una entidad sea un imperio. La primera es que tenga un ejército y que pueda actuar de forma, digamos, coordinada para movilizar a ese ejército cuando lo considere necesario, cosa que no pasa con la Unión Europea. O sea, que ahí hay Totalmente. una, digamos, un problema de diseño, de base. Aunque está la OTAN, y la OTAN, Pero la casi OTAN, todos los países, pero casi todos los países de la claro, Unión Europea están en la OTAN. pero ya vemos también que la OTAN tiene dificultades para Sí, movilizarse, o sea, para actuar como un bloque, ¿no? claro. A mí me cuesta imaginarme un imperio europeo. O sea, la noción de un imperio europeo me recuerda a mí la noción lo llamaba el imperio romano, el imperio, ¿cómo se llama? El sagrado imperio romano, que no era ni sagrado, ni imperio, ni romano. El sacro, El sacro, el sacro imperio romano romano, sacro. exacto, que no era nada. Y, o sea, yo no veo cómo puedes hoy en día crear un imperio, por así decirlo, César, con 27 o 30 naciones, con pues, idiomas, culturas, centrismos, idiosincrasias tan distintas. ¿Cómo tratar de unirlos? Por eso yo digo que la Unión Europea para mí es un ejercicio que todavía no ha demostrado al 100% su viabilidad. Pero a lo mejor me Sí, estoy equivocando, obviamente. Tú estando ahí puedes palpar. por Decía Ariel. cierto, sí, quiero aprovechar antes que te responda para recordar un tema desde el punto de vista histórico, lo que fue el Imperio Austrohúngaro, que no duró mucho tiempo, que obviamente no era democrático, pero logró que muchos grupos étnicos y muchos grupos religiosos de Europa Central y algo parte de Europa del Este, coexistieran pacíficamente y se toleraran, los mismos que luego se mataron cuando La la Primera Guerra. Yugoslavia se disolvió, la Primera Guerra Mundial, etcétera. Pero ellos sí lograron hacer un pequeño imperio funcional y donde había paz interna, por lo menos. Pero Mm. adelante, César. No, es verdad, nosotros aquí en Europa somos muy distintos. Por ejemplo, a mí muchos españoles me han dicho que yo tengo mucho más en común con un venezolano que con un finlandés, y es totalmente cierto. Ni siquiera tenemos una lengua en común. Y justamente hace pocas horas estuve en la casa de una reunión y comenté eso mismo y me preguntan, bueno, ¿y cuál sería el idioma? Y yo le digo, bueno, el inglés. Me dicen, pero ni siquiera los ingleses ya están, o sea, vamos a utilizar un idioma extranjero. ¿Cuál otro? Y es verdad, esos son digamos que los grandes desafíos que hay, pero ¿por qué se juntan las sociedades humanas? Por un interés, y ahí voy con los realistas, un interés. Y la supervivencia es un interés. Cuando no hay imperio cerca, pues tenemos otro tipo de intereses. O cuando tenemos un imperio padrino cerca, tenemos otros tipos de intereses. Pero si no tenemos el padrino y estamos al lado de un imperio hambriento y ahora hostil, pues algo tenemos que hacer, ¿verdad? Para sobrevivir. Y sobre todo, creo yo, el año que viene que se va a hacer patente la victoria rusa en Ucrania de alguna u otra forma. Y Bueno, la eso que va a se abrirle. negocie, ¿no? La que Trump quiera negociar con Putin, porque eso es lo que está a la vista. O sea, Trump quiere esa paz, entre comillas, negociando con Putin y haciéndole Imponiendo, concesiones territoriales. imponiéndose la Ucrania.
Bueno, imponiéndoselos a los Pero, ucranianos, porque a los que van a terminar mal parados aquí van a ser los ucranianos, que van a perder territorio y que van a tener a la sombra del imperio ruso siempre sobre ellos. ¿qué otra cosa puede negociar Trump? Porque antes de Trump, Biden mandaba armas todo el tiempo y nos Pero es sacaron a que los Trump ya rusos no de ahí. quiere mandar armas, ya Trump no tiene ningún interés en hacer eso. ¿No quiere o no puede? Bueno, a ver, ¿qué piensas tú? ¿No quiere o no puede? ¿Cuál es? O es una mezcla de las dos cosas. Ahí, ahí es donde voy. En un mundo bipolar, Estados Unidos tenía un solo frente, que eran los rusos, pero ahora no tiene un solo frente. Y digamos que cuando tienes a China que está experimentando el rearme más espectacular de la historia de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como Estados Unidos, tienes un problema grave, Claro. muy grave. Estamos hablando de que hoy en día China tiene la primera armada en número de barcos del mundo. Ujú, Nada más en el astillero de Shanghái están a punto de terminar a 5 fragatas grandes. Están ujú. a punto, nada más en ese astillero, están a punto de botarla. Entonces llegó un punto en el cual, y este debate venía antes de Trump, en el cual la industria bélica norteamericana va a tener que decidir si mantener a Taiwán o mantener a Ucrania, pero no van a haber armas para ambas. Entonces digamos que ya pues llegó Trump, que está mucho más orientado hacia que para Ucrania, y dice, nada, tengo que decidir. Y creo que nos va a tender una trampa a los europeos. Nos está tendiendo una trampa, ya yo la estoy viendo, porque ya hay la información que está saliendo de su equipo, que es que Estados Unidos sí va a ayudar a Ucrania, pero no dice cuánto. Pero si nosotros los europeos aumentamos nuestro presupuesto de defensa al 5% del PIB, Ah, de y encima Trump del 2%. sabe, no, el 2% es lo que se exige, pero los países Exacto. europeos no tienen el 2%, la mayoría no lo tiene. España creo que es un 1,2%, pero digamos que él va a exigir el 5%, sabiendo que hay crisis Sí. presupuestaria, por ejemplo, en Francia, y por eso es que Macron no logra nombrar al primer ministro. Hay crisis presupuestaria en Alemania y por eso cayó el gobierno. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues hay que quitarlo de otra parte. Será cerrar hospitales, cortar ayudas económicas, se va a incendiar el país, va a volver a caer el gobierno con más razón. Y va a venir una gente que es bastante euroscéptica, muchísimo más que yo, y bastante, digamos, que desconfía de la alianza con Estados Unidos, como por ejemplo la señora Le Pen o Alianza por Alemania en Alemania. Pero entonces, ¿por qué digo que es una trampa? Cuando Estados Unidos quiso salir de Vietnam, porque ya sabía que no podía seguir en Vietnam, hizo lo que se llamó la vietnamización. Es decir, ir cediendo responsabilidades a su aliado survietnamita, diciéndole, tú ya te puedes hacer de cargo de la guerra, tú ya estás, digamos, presto, dale, yo te voy a apoyar. Y cuando cayó Saigon, dijo, eso era culpa de este aliado survietnamita que no sirvió. Yo no perdí, yo hice mi parte, fueron ellos los que perdieron. Creo que aquí viene una europeización de la guerra en Ucrania. Estados Unidos nos va a ceder a nosotros, los europeos, las responsabilidades sabiendo que no lo podemos hacer. Y después nos va a echar en cara a nosotros la derrota en Ucrania. Yo hice mi parte, fueron ustedes los que no pudieron. Y en parte tiene algo de razón. Y aquí es donde le contesto a Isaac de que necesitaríamos un ejército. En Europa, por ejemplo, a veces nos encanta comparar el número de barcos y de aviones y de tanques y de fragatas que tenemos los europeos con los que tenemos Rusia, para decir, oh, pero bueno, mira, estamos bastante igualados, hasta los superamos. Pero, por ejemplo, hay unos detalles. En Europa usamos 27 tipos distintos de fragatas. Los rusos usan nada más 5 tipos de fragatas. Y ya voy a explicar por qué eso es grave. Pero no solamente eso, los 5 tipos rusos de fragatas fueron hechos en sus mismos astilleros, con los mismos ingenieros. Quiere decir que el tornillo que utilizaron para una, muy probablemente lo utilizan para otra. No, nosotros ni siquiera eso, no usamos los mismos ingenieros, tenemos empresas que muchas veces ni se comunican entre sí, 27 tipos de fragatas distintas. Cuando haya una guerra y una fragata se dañen, no vamos a conseguir tantos técnicos para, digamos, repararla. Tenemos una industria de defensa enorme, pero disfuncional. Los rusos pueden tener una más pequeña, pero es bastante funcional.
De hecho, las pruebas están, la Unión Europea le ofreció a Zelensky más de 1 millón de municiones y al final le pudimos entregar nada más 300.000. Por eso en parte yo creo que, pues bueno, Ahora, yo lo quisiera, que ha porque pasado. pues, estamos avanzando en el tiempo y estamos tocando el aspecto geopolítico, pero aprovechando que tú estás en Francia y que tienes acceso mucho más directo a lo que ocurre allí internamente y probablemente también ves lo que pasa en otros países europeos, yo creo que una de las cosas que le está ocurriendo a Europa es que está perdiendo la cohesión social interna por distintas razones. Por ejemplo, en el caso español es el resurgimiento de los separatismos, tanto el catalán como el vasco, pero en otros casos no es necesariamente el separatismo, sino es conflictos más asociados a diferencias con respecto a valores culturales, incluso, digamos, el resurgimiento de la religión como un factor político, por ejemplo, ¿no? Entonces, quisiera que nos comentara un poco cómo esa disolución de la cohesión interna termina debilitando más aún a esa Europa que no es capaz de posicionarse como imperio, que no tiene ejército y que bueno, que además tiene todas esas dificultades que nos decía de coordinación. Yo quisiera agregar una cosita a lo Eh, que dice Isaac, perdón, César, hablando justamente también de esa descomposición, digamos, del tejido social o político, hay que agregarle también hasta cierto punto, eh, no sé si llamarlo la islamización de Europa. O sea, estos flujos Claro, a eso me de refería, no quería referirme solamente al Islam, pero obviamente la islamización, efectivamente, como dice Miel, es un factor. y tienes países, digamos, que tienen una postura mucho más rígida, por así decirlo, como Polonia, Hungría, Bulgaria, y tienes por otra parte los países mucho más liberales en ese sentido, España, Francia, Alemania. Dinamarca se está ya volcando hacia el otro lado, pero bueno, no quiero... Habla tú, César, tú sabes mucho más de eso que yo. es sumamente interesante. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo, o les voy a poner un ejemplo relacionado con Israel, que yo muchas veces lo toco. Porque a mí me dicen, me han dicho, es que Europa está perdiendo su identidad porque tiene muchos musulmanes. Yo le digo, ¿cuántos musulmanes tiene Francia? 10%, es demasiado. Por eso que Francia se acabó. Yo le digo, bueno, te tengo la mala noticia de que en Israel los musulmanes son el 17% y tienen mucha identidad. Entonces se me quedan así pensando. Yo les digo, es que ahí es donde está el meollo del asunto, más allá de cuántos musulmanes hay. Y eso que estoy hablando del país con más musulmanes que Francia. Si nosotros hablamos de la Unión Europea como tal, más grande, no son el 10%, serían, digamos, de toda la Unión Europea, sumando los polacos ahí, vendrían siendo que el 5%. Y países como España, que tienen mucho menos musulmanes que Francia, también tienen una disgregación de su identidad nacional. El problema ha sido lo que hemos venido haciendo desde los años 60 en adelante, que hemos ido destruyendo nuestras propias identidades nacionales, deconstruyéndonos en este mundo que pensábamos que iba a ser transnacional. Y de ahí es la Unión Europea en la que estamos. ¿Por qué los turcos aplican a la Unión Europea? Sabiendo que ellos no son europeos. Ellos no son europeos. Y ellos aplican. ¿Por qué aplican? Y nunca entendieron y hasta se molestaron el rechazo que se les dio, que básicamente su candidatura fue engavetada. Porque nunca hubo una explicación de lo que es ser miembro de la Unión Europea, de lo que es el europeo. Se creó en el papel una nacionalidad europea, pero no se explica lo que es un europeo. Luego, hubo un intento Yo de puedo hacer una decir, constitución, pero fracasó. sí, Que también que hubo un intento de hacer una constitución que lo iba a sí, definir teóricamente, pero fracasó. teóricamente, pero al final son siempre definiciones muy vagas, que puede ser cualquiera. Yo a ti te puedo decir, te puedo definir lo que es un japonés, lo que es un americano. Yo te puedo definir lo que es un israelí, sobre todo un judío. Eso se puede definir. Pero el europeo como tal es una definición demasiado vaga. Hasta la bandera se ha hecho vaga y todo se ha hecho vago. Entonces, desde ese punto, no puede haber ni una identidad imperial, que es lo que a mí me gustaría, pero las mismas identidades nacionales se han disgregado.
al punto en el que estamos. Y por eso es resurgir de ciertos partidos que, bueno, que intentan de alguna forma como que, bueno, que la nación no muera. Yo en este caso de Europa, yo no soy pesimista, yo soy positivo. Yo aquí soy más bien seguidor, en tal caso, de las teorías de Toynbee. Creo que son procesos sociales, vienen los desafíos y al final se le va a dar una buena respuesta. Creo que la respuesta que le va a dar Europa nunca va a ser la extrema derecha, pero sí va a ser, digamos que un cierto despertar, y eso va a conducir, en mi opinión, incluso no lo que piensan algunos, que es la expulsión de los inmigrantes, sino más bien a una especie de asimilación de los inmigrantes. Bueno, Esa más es porque mi perspectiva. demográficamente, César, demográficamente Europa no es viable sin inmigrantes. No, no es viable sin inmigrantes, y yo también he visto acá, digamos, con la experiencia, a mí la perspectiva me ha cambiado un poco. Yo sí creo que el número actual de inmigrantes, incluido la inmigración islámica, es asimilable. Y te hablo de un país como Francia. Solamente que hay que empezar el proceso. Pero también, y por eso digo que la solución no va a venir de la extrema derecha, porque digamos que esta gente no va a perder todo lo que es. A veces dicen que hasta se tienen que cambiar el nombre de pila, y por favor, el que alguien se llame Omar o se llame Mohamed, eso no significa que nunca va a poder ser francés. Pero sí, digamos que promoviendo la cultura, sintiéndonos orgullosos de lo que somos, definiéndonos como la tradicional civilización judeocristiana que siempre éramos, podemos incluso integrarnos sin necesidad que se conviertan. Te pongo un ejemplo, hay un futbolista de Gran Bretaña, se me acaba de olvidar el nombre, pero sé que se llama Mohamed, que Salah, acaba de Salah, publicar, ajá, Mohamed sí, Salah. ese mismo que acaba de publicar un tweet, él con su familia bajo un árbol de Navidad Él es celebrando la egipcio. Navidad. Él es Ah, bueno, egipcio. fíjate. Y me meto en el tweet y hay una gente ahí que pues estaba radicalmente en contra, vienen del mundo islámico, y hasta uno dijo, creo que te voy a dejar de seguir. Bueno, eso lo hay en todas partes, pero creo que él no es un caso tan aislado. Solo que, pues bueno, con este, digamos, globalismo exacerbado, la destrucción de las propias identidades nacionales, eso jugó mucho en contra. Y creo yo, incluso diciéndole como inmigrante, aquí ya voy a hablar es como inmigrante, eso juega incluso en contra de los inmigrantes, porque cuando uno llega a una sociedad y uno se quiere asimilar, uno tiene que saber a qué asimilarse. Pero si no hay una sociedad que te asimile, pues tú no te puedes asimilar. Digamos que si yo algún día digo, voy a emigrar a Corea, pues bueno, hay una cultura en Corea, una gente que hace esto, un idioma tal, hay unas leyes, hay unas costumbres, y me lo hacen saber. Bueno, yo sé a qué atenerme y sé a qué voy a aprender. Pero si me voy a Corea y no encuentro Corea, si no encuentro un espacio completamente neutro, que es lo que quería el multiculturalismo, no me puedo asimilar nunca. Voy Claro. a ser un ciudadano en el medio de la nada, y eso genera crisis de identidades. Así que, pues bueno, yo creo que hay un problema aquí en Europa. No hay que esconder la cabeza como hace el avestruz, y es lo que ha hecho la centroizquierda muchísimo tiempo, o mejor dicho, el centro aquí en Bueno, Europa, y peor por eso... todavía, César. Yo creo que no es una política de avestruz, es una política de destrucción de cualquier valor que venga del pasado, porque todos esos Sí, valores del pasado son vistos como esencialmente negativos. O sea, el famoso heteropatriarcado, ¿no? Entonces vamos a destruir el heteropatriarcado, o vamos a destruir, como tú decías, las raíces judeocristianas, o vamos a olvidarnos de nuestras raíces comunes, por ejemplo, que vienen del mundo clásico, de la Grecia antigua. Entonces, Greco-romano también, el sí, la grecorromano. tradición. Entonces, no es solamente que hay una política del avestruz, sino que ha habido una política de ataque constante desde la centroizquierda, y por no hablar de la izquierda radical, que produce esa reacción que viene de la derecha nacionalista. Pero mira, y va a cuando sonar... Ajá. no, perdón, Sí. entonces no, quería comentar rápidamente, cuando hablamos de integración, de asimilación, obviamente no estamos hablando, o corrígeme si estoy equivocado, de asimilar al inmigrante a ser un ciudadano europeo, o en el caso, o en casos individuales a asimilarlo a español o francés, ciudadano europeo.
Porque, bueno, Francia, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de una pésima política de inmigración que empezó en los años 50, 60, cuando se llevaron a todos los inmigrantes argelinos, marroquíes, etcétera, se segregaron y nunca se les integró. Y corrígeme si estoy equivocado, pero muchos de esos inmigrantes o de los hijos o nietos de esos inmigrantes no se sienten franceses, tampoco se sienten argelinos o marroquíes o tunecinos, sino que terminan sintiéndose islámicos, musulmanes. Y ahí pues se crea servidero también de un radicalismo religioso. Uh, ¿Cómo corregir eso? ¿Cómo empezar de verdad a integrar a los nuevos inmigrantes a las sociedades nacionales antes de pasar a ser un ciudadano intranacional? César, ¿cómo lo ves tú? Mira, es difícil y eso va a depender de cada país. Aquí en Francia hay unos problemas culturales. No todo es culpa del inmigrante. Creo yo, sí, veo que, a ver, creo que, creo que esta gente que llegó en los años 50, 60, ellos no tenían, digamos, esa cultura de inmigración que puede tener, por ejemplo, el judío, que tiene 2000 años inmigrando de un lugar a otro. Estos siempre estuvieron en Argelia o en Marruecos y de repente se topan con la inmigración y muchas veces no le dieron las respuestas adecuadas a lo que estaba pasando. Entonces, por ejemplo, llegaban, se topaban con discriminación, que lo ha habido, iban a la mezquita y muchas veces no recibían el mejor consejo. Por eso a veces han terminado siendo atentados, han terminado odiando a la sociedad en la que están. Cuando después vemos, por ejemplo, que el judío recibió la misma discriminación y pues ¿qué hizo? Se puso a estudiar, se puso a progresar, se puso a trabajar, se ganó un lugar en la sociedad. Lo mismo que están haciendo los hindúes, tanto en Europa como sobre todo en Estados Unidos, que incluso se están llevando, digamos, también se están ganando discriminación, comentarios de discriminación, lo estamos viendo ahorita con la polémica de las visas, pero hombre, le han dado una respuesta muy distinta. O sea, tienen médicos, están en el Silicon Valley, etcétera. Entonces creo que ellos no han sabido gerenciar eso, pero a su vez, por ejemplo, en el caso de Francia, es un país muy complicado porque ellos no tienen la idea de asimilar tampoco lo que venga de afuera. Para ellos la asimilación es alguien que pierde por completo su cultura de origen y digamos que hace una especie de reseteo y asume la cultura francesa a lo idéntico, al punto de que incluso habla el francés con el acento francés. Y aquí hay un problema. Yo, por Con el ejemplo, yo acento hablo muy bien parisino, no solamente eso, con el con el acento acento parisino, parisino. exactamente, con el acento parisino. Yo, por ejemplo, yo hablo muy bien el francés, pero yo hablo con el acento hispano. Bueno, yo aprendí el francés ya bastante adulto y es algo que yo se los digo a muchos. Yo creo que esto es una cuestión, digamos, espontánea, en el cual yo ni hago esfuerzo por mantener mi acento hispano, ni tampoco hago esfuerzo por perderlo. O sea, creo que esto es algo espontáneo. Pero, por ejemplo, me he topado, sí, ellos creen que yo hablo bien el francés, pero si yo, por ejemplo, aplicara para trabajar en un banco, yo no sería nunca el gerente del banco, porque no hablo el francés parisino y puedo ser muy preparado. A lo mejor puedo aplicar a otro tipo de trabajo bien remunerado, pero hay ciertos tipos de trabajo, digamos el que es con relación social, que está reservada para el que habla el francés, francés, francés como a ellos les gusta, que ni siquiera es con acento belga o suizo, sino que tiene que ser el francés parisino. Ni siquiera, y muy bueno que haces la acotación, ni siquiera es con el acento francés de una región, porque hasta el que viene de una región tiene que aprender el francés parisino. Eso para nosotros, por ejemplo, para mí en Venezuela es impensable decir que alguien no iba a contratar a otro para ser gerente de un banco porque tiene acento gocho, que tiene acento maracucho. Eso para mí es impensable. O por ejemplo, yo veo en España que un diputado que viene de Andalucía o de Islas Canarias habla en las Cortes Generales con su acento. Aquí incluso los diputados aprenden el acento parisino. Bueno, esto es muy importante porque si lo llevamos al caso de los inmigrantes, ven barreras que muchas veces son infranqueables. Y por supuesto que eso genera, digamos, resentimiento. Y creo que ambos deben hacer un esfuerzo, tanto el inmigrante como la misma Francia,
cambiar ciertos patrones y ni siquiera es ceder parte de su cultura, sino que así se van a enriquecer muchísimo más. Y eso es lo que después nos va a permitir generar una Pero identidad tú ves ese imperial fenómeno en europea. otros países. Pero tú ves esa Bueno, en traba. España, sí. Perdón, perdón, se cortó César, te escucho. No, no, dime, dime No, la esta pregunta. traba, y sabemos sí que el francés por naturaleza es esnovista, es elitista, eso, eso está más que, queda más que claro. Pero tú ves esas barreras infranqueables en otros países también, en Alemania, en España. Um, No, no te sé hablar de Alemania, no te sé hablar de todos los países. Y por eso es que, bueno, es que somos culturalmente tan distintos unos a otros en Europa. Pero te puedo decir que en España no. No hay esa barrera infranqueable. En España no, más bien es una cultura muy permeable. Probablemente Y depende de donde vivas en España, César, ¿no? Porque probablemente en Cataluña el hecho de que tener que aprender catalán es algo muy, muy importante para ellos, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Cataluña, bueno que lo tocas porque esta gente en su nacionalismo enloquecido, incluso priorizan la llegada de extranjeros a españoles de otras partes de España, Así es, así es. porque consideran que es mejor agarrar al extranjero que no habla castellano para que aprenda de una vez catalán antes de la gente que viene hablando castellano. Pero Así es. sí, sí, en el Ahora, caso de los mira, nos catalanes. estamos acercando al final ya y una de las cosas que, ya que este programa va a salir probablemente o a principios ya del año que viene, 2025, o justo, voy a tratar de que salga incluso un poco antes. El 2025, por todas estas cosas que nos has dicho, se ve que va a ser un año muy complicado en la geopolítica del mundo. ¿Qué piensas tú? Así es, así es. Creo que el sistema internacional, como lo dije, se está degradando. Creo que Trump lo sabe. Viene justamente con los guantes puestos porque viene a un mundo conflictivo. Creo que el 2025 va a ser menos conflictivo que el 2026. Y creo que muy probablemente el 2026 va a ser menos que el 2027. Así que tenemos que estar preparados. sí. Bueno, César, te agradecemos, de verdad, una visión eh, muy interesante de lo que está pasando en el mundo y en Europa, más específicamente. Creo, colegas del podcast, que a César hay que volver a invitarlo pronto, porque sin hay duda. otros temas muy interesantes de los cuales se puede hablar con la visión. Y lo único que te puedo decir, César, aparte de darte las gracias, aparte de felicitarte por cómo has progresado en tu carrera, porque yo te conozco cuando solo tenías un título desde esa época, pero esperaba que fueras más polémico, porque cuando escribes te escucho mucho más polémico que por lo menos hablando para nosotros. Así que la Bueno, próxima vez que te invitemos, saca tus garras. bueno, Ariel, a la defensa de César, él vino aquí en un papel, bueno, lo pusimos en una posición explicativa, no sé si existe ese término. Sí, didáctica, didáctica. Didáctica, didáctica, exacto. Pero sí, bueno, eso Sí, queda pero por pendiente. ejemplo, es muy interesante en un futuro que desarrolles el tema de un imperio europeo. O sea, ¿cómo se haría? Claro, Así. porque la palabra imperio incluso a mucha gente le causa escozor, ¿no? Sí. Entonces, Ah, no, pero eso lo totalmente. hablamos en la próxima entrega. Así que muchísimas gracias a todos. Feliz año 2025, que sea, a pesar de todo, un año bueno para ustedes y para su familia. Igual, Muchísimas gracias, fue todo un honor para mí haber compartido con ustedes. Muy contento de haberlos conocido, a Isaac y a Daniel. Y a Y a Ariel, miel, a miel. muchísimas gracias. Sí, ¿Ah? a miel, a miel, a miel. A Miel, perdón, a Miel e Isaac. Y a Ariel, pues bueno, fue un gusto haberte escuchado después de tantos años, un amigo tan querido. Bueno, gracias, César, un placer.